Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 28 de julio. Es un día muy especial. Eh, Todos los 28 de julio celebramos pues la independencia nacional, pero en esta oportunidad es muy especial puesto que se trata del bicentenario, 200 años en el cual pues nos celebramos la independencia nacional en el cual pues se proclamó la independencia de un país que era opresor, ¿no? Eh, en el cual se proclama la libertad. Queríamos ser un país libre, queríamos tener nuestras propias leyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Realmente es un tiempo también para poder agradecer a nuestro Dios. Son 200 años que como país ya mm, existimos de una manera independiente, ¿no? Hemos podido ver la mano de Dios en estos 200 años, hemos podido ver la fidelidad de Dios también. Ah, Realmente hemos podido ver la gracia, porque si nosotros analizamos cómo hemos sido como país, como somos actualmente, también simplemente podemos ver la gracia, la misericordia y la bondad de Dios en favor de nosotros. Por eso también hay que estar agradecidos. Somos un país idólatra, somos un país que continuamente acudimos y nos metemos al campo del ocultismo, consultando a brujos, chamanes, adivinos, ¿no? Tenemos costumbres y tradiciones también que van en contra de lo que las escrituras nos indican. Por otro lado, también tenemos comportamientos en el cual a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Tenemos comportamientos, pues, una liberalidad sexual, un abundante abandono de los hijos también, ¿no? Y como consecuencia de ello la destrucción de las familias, hijos abandonados, hijos rebeldes, y como resultado de ello pues tenemos una sociedad que cada vez se manifiesta más fuerte eh, la delincuencia. Entonces todo esto nos invita también, en primer lugar, a darle gracias a Dios por sus cuidados, por su protección, a pesar de todo esto, y al mismo tiempo orar por un cambio en nuestro país, para que verdaderamente alcancemos la verdadera libertad y esa libertad espiritual que solo la podemos lograr a través de Jesucristo. Por eso debemos orar porque en nuestro país sea un país diferente, que sea un país modelo, un país que realmente pueda conocer las escrituras, que la mayor parte de la población no solamente conozca, sino que viva las escrituras. Hay muchos países en donde pues se jactan de que el 60 o el 70% de la población cristiana, pero sin embargo es uno de los países más corruptos de la tierra. Entonces eso indica que simplemente es un cristianismo de boca. Al contrario, nosotros debemos orar y pedirle a Dios que realmente pues seamos cristianos auténticos, que podamos vivir la palabra del Señor y que podamos impactar la vida de los demás, que podamos impactar también a otras naciones, pero a través de nuestro estilo de vida. Por eso debemos orar, porque seamos un país diferente. Oremos porque también la iglesia asuma ese verdadero rol de ser verdaderos intercesores. Hoy, pues celebrando este bicentenario, también vamos a orar por nuestros gobernantes, debemos orar por nuestro presidente. Hoy estamos pues estrenando un nuevo presidente, pues debemos orar porque el Señor lo pueda dotar de personas adecuadas que puedan aconsejarle, que puedan guiarle, que puedan ser sus consejeros para poder guiar oportunamente a nuestro, uh, para que eficazmente, perdón, a nuestro país. Oremos también porque el Señor lo dote de inteligencia, de sabiduría, ¿no? Para poder tomar las riendas de nuestro país. Así que
Vamos a orar de una manera especial en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, queremos orar por nuestro país. Señor, en primer lugar, darte las gracias por tu infinita bondad, por tu fidelidad, Señor, hacia con nosotros. Gracias, Señor, porque una y otra vez vemos tu mano, tu gracia y tu misericordia, Señor. Señor, queremos pedirte perdón también, un avivamiento. Arranca, Señor, reconociendo nuestros pecados. Y realmente, Señor, son 200 años que tú nos das la oportunidad de volvernos a ti, pero sin embargo, Señor, 200 años que muy pocos realmente conocen tu palabra, Señor. Padre Santo, queremos orar porque esos pocos que conocen puedan impactar la vida de los demás y que puedan llevarlos a tus pies, que puedan conocer el verdadero Evangelio. Señor, oramos, Señor, y te pedimos perdón por todos los pecados que como país cometemos. Tú lo sabes todo, Señor. Señor, tú sabes también todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en donde ponemos y fijamos los ojos, pues en la naturaleza y no en ti. También, pues ante las adversidades acudimos a brujos, chamanes, adivinos y no a ti. Somos un país idólatra también, Señor, con muchas tradiciones. Te pedimos perdón y ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a quienes, pues, tú tocaste, cambiaste nuestras vidas, que podamos impactar la vida de los demás. Oramos, Señor, en esta noche para poder impactar la vida de los que no te conocen. Ten misericordia, Señor, de nosotros y que tu Santo Espíritu, pues ese espíritu que nos has dado de amor, de poder y de dominio propio, también lo podamos ejercer, viviendo, manteniéndonos firmes en tu palabra, Señor. Padre Santo, queremos elevar también la vida de nuestro nuevo presidente, Señor, para que le puedas dotar de sabiduría, lo puedas dotar de personas pues que conozcan principios, valores, Señor, y que puedan aconsejarlo para la buena conducción de nuestro país. Señor, oramos porque sean personas idóneas que realmente sirvan al pueblo y no se sirvan del pueblo. Oramos por eso, Señor. Oramos porque el cohecho, la corrupción sea desaparecida de nuestro país, Señor. Oramos porque levantes gentes probas, Padre Santo. Y oramos también porque la iglesia asuma su verdadero rol, un rol de intercesión, un rol que nos permita estar orando continuamente por nuestras autoridades. Padre Santo, oramos porque también tu palabra pues se pueda seguir predicando libremente, pero también oramos porque sepamos valorar ese tiempo de predicar libremente tu palabra, Señor, que podamos valorarlo. En otros países predican a escondidas, dándonos ejemplos de valor, dándonos ejemplos pues, de coraje, de valentía, de fe, Señor. Y aquí, teniendo toda esa libertad, no realmente la vivimos, no la experimentamos, no damos a conocer tu palabra. Señor, pues toca nuestros corazones, toca nuestras vidas y levanta un ejército tuyo, Señor, para que podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado, de hacer discípulos y de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche, pues que toque lo más profundo de nuestro ser y que nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, es un tiempo muy especial, así que
ahora vamos a tener este tiempo de predicación, un tiempo de enseñanza, un tiempo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Los miércoles estamos tratando asuntos de liderazgo, hemos tocado personas que Dios los bendijo, los puso en la cumbre, ¿no? Hemos hablado de José, hemos hablado de Job, hemos hablado de Josué, hemos hablado también de Josafat, hemos hablado de Daniel, ¿no? A personas de Josías también, que personas que Dios los levantó y los puso en la cumbre y se mantuvieron en la cumbre. Desde la semana pasada estamos hablando de personas también que comenzaron su descenso, estando en la cumbre descendieron y comenzamos con el rey David, perdón, el rey Saúl que empezó su descenso. Y tocamos algunos aspectos. Hemos hablado sobre su ascenso y también sobre su descenso. Entonces vamos a recordar lo que estuvimos conversando la semana pasada. ¿Cómo fue el ascenso a la cumbre del rey Saúl? Ok, en primer lugar podemos mencionar de que en un principio Saúl fue humilde y también tenía un sano temor. No recordemos que cuando Samuel, el profeta Samuel, le profetiza que él iba a ser el rey de Israel, pues él mismo dice, ¿qué estás hablando? ¿No? Eh, ¿Acaso yo soy de la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín no es la más chiquita y mi familia también es insignificante dentro de ellos? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Se mostraba su humildad y al mismo tiempo temor a Dios. Eso lo caracterizó en una primera instancia cuando comienza su ascenso. Él también recibe palabra profética de lo que Dios iba a hacer con él, ¿no? Entonces estaba pues como quien dice, diciendo, mira, yo estoy detrás de todo esto, así que sigue adelante, Saúl. Saúl también una de las características que tuvo en su ascenso fue que él fue prudente, porque él no hizo alarde de su llamamiento, ni tampoco de la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo, y también fue prudente en lo concerniente a su reinado, porque él cuando llega a casa, su tío le pregunta cómo se fue, le declaró todo, pero no, nada de eso, fue bastante prudente, no habló sobre su llamamiento, no habló sobre lo que el Espíritu Santo, pues la experiencia del Espíritu Santo que tuvo con él, y ni tampoco habló de que él había sido designado pues para ser el rey de Israel. Cuando el pueblo pues ya lo reconoce como rey, pues el pueblo lo recibe con honores, con aplausos, con vivas de aclamación. O sea, tuvo reconocimiento de parte del pueblo. Así comienza el ascenso de Saúl. Ahora bien, Saúl no solamente fue mudado a otro hombre, ¿no? Que dice la Escritura, sino que también él fluyó en la dimensión profética y experimentó el poder del Espíritu Santo, obrando pues en señales y prodigios. Eso también lo dice la Escritura. Miren, o sea, había tenido una experiencia importante con el Espíritu Santo. Después también él fue reconfirmado por Dios en su reinado, reconfirmado, o sea, otra vez Dios intervino y confirmó el reinado de Saúl. Y también fue proclamado como vencedor, porque en algún momento en las escrituras dice donde lo que él hacía tenía éxito. Realmente, pues, con todo esto, lo que Saúl tenía que hacer solamente era mantenerse en la cumbre, por esto que ya estaba en la cumbre. Todo lo que hacía tenía éxito, dice. ¿No? Ya estaba en la cumbre. Ahora bien, ¿cómo empieza su descenso? ¿No? Eso también estuvimos conversando la semana pasada. En primer lugar, empieza su descenso cuando él mezcla el rol del rey con el de sacerdote, o sea, cuando se interfiere en otro ministerio, ¿no? Y quizás ese puede ser la caída de muchos, ¿no? Cuando interferimos en ministerios o interferimos en cosas en las que no hemos sido llamados. Saúl fue llamado para ser rey, no para ser sacerdote, no para ser para que pueda sacrificar o presente holocaustos al Señor. No, él fue proclamado para ser rey y él
mezcló y simplemente hizo funciones que no le correspondían. Número uno, ahí empieza su descenso. Después él comenzó a realizar esfuerzos humanos sin la aprobación divina. Ponía todo su empeño, pero no consultaba a Dios. Tuvo decisiones también desatinadas. Y dentro de esas decisiones desatinadas, él no guardó en su corazón la palabra de Dios. A esto se le suma de que él peleó con un ejército desarmado. No había herrero en el pueblo de Israel. Quería enfrentarse a sus enemigos y sin embargo, pues para poder afilar los instrumentos de la agricultura tenían que buscar a los herreros de los filisteos, ¿no? Entonces eso nos habla de una total dependencia de sus enemigos. Así, pues quiso o asiste tenía ese ejército cuando Saúl no preparó adecuadamente también a su ejército. Entonces dijimos de que él no guardó la palabra de Dios y al no guardarla, pues simplemente él desobedeció continuamente la palabra de Dios. Lo peor de todo es que cuando fue confrontado, él pensó que lo que había hecho estaba bien, que había cumplido. A veces también pensamos, no que la obediencia parcial es obediencia. No, la obediencia tiene que ser total. Él pensó que había cumplido. Y por otro lado, cuando es confrontado, él evade su responsabilidad. Otro aspecto que también contribuyó a su caída, él no reconocía su responsabilidad, le echaba la culpa al pueblo. Sus actos continuamente los justificaba. No había pues un momento de reflexión para asumir sus propios errores y sus propios pecados. Para ejercer su reinado, pues quería continuamente agradar al pueblo. O sea, él tenía más temor al pueblo que a Dios. Otro de los aspectos que también contribuyó a su caída, no a su descendencia de la cumbre. Tenía más al pueblo que a Dios. Y no solamente pues temía al pueblo, sino que también consentía al pueblo, o sea, consintió el pecado. Como líderes, cuantos así también, ¿no? Para alcanzar la popularidad, pues simplemente predican muchas cosas, enseñan y pierden la firmeza con la cual se debe de estar predicando, no lo tratan con mucha liviandad para no de repente afectar a sus líderes, cuando la palabra debe ser predicada exactamente como es, ¿no? Eh, y otros también, pues dentro de las personas que tienen a su cargo, consienten el pecado también, ¿no? Con el ánimo de seguir manteniéndose como líderes. Errores. Ese fue un error de Saúl. No solamente temió, sino que también consintió el pecado. Por otro lado, él estaba seguro de que todo lo que hacía estaba bien, ¿no? Cuando uno se evalúa, pues desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Y no objetivamente. Subjetivo de acuerdo a mis pensamientos, depende de lo que yo creo, ¿no? De repente a lo que los demás piensan. Entonces esa es una evaluación subjetiva. Una evaluación objetiva es, pues, si uno se evalúa de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en su evaluación subjetiva, él pensaba y estaba seguro que estaba haciendo bien hasta que fue confrontado, ¿no? Por Samuel. Y otra de las características también es en donde cuando ya pues Dios lo desecha y levanta a David, pues él tuvo celos también de David. Y eso lo llevó a perseguirlo por años en vez de estar ejerciendo pues el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Pues bien, esas fueron. Así empezó la caída de
Samuel, perdón, del rey David, perdón, del rey Saúl. Entonces ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la caída de la cumbre. ¿Qué pasó con Saúl? En primer lugar tuvo la angustia de la pérdida del liderazgo. Vamos a hablar un poquito para entender sobre la angustia de la pérdida del liderazgo. Vamos a hablar un poquito del profeta Eliseo. Eliseo, en un pasaje de las Escrituras, narra pues de que él persiguió insistente y vigilantemente al profeta Elías, ¿no? Porque él buscaba y él quería tener la doble porción del Espíritu y quería tener el manto de autoridad y de poder, ¿no? Que tenía Elías para poder desarrollar un ministerio poderoso. Cuando examinamos esta experiencia del profeta Eliseo, pues es digna de reconocer porque nos da un ejemplo de la perseverancia, de la insistencia, ¿no? Por alcanzar las cosas espirituales, no desmayando, insistiendo hasta lograr lo que se propuso. Y realmente eso pasó con Eliseo, ¿no? Eliseo, pues, lo persiguió insistente, vigilantemente. Él quería, pues, esa doble porción, quería el manto de Elías y lo logró. Y eso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, para quienes lo quieran revisar. En el pasaje de hoy que vamos a ver, que está en Primera de Samuel, en el verso 15, el verso 27, vemos a Saúl, pero ahora agarrando un manto. Estaba agarrando el manto de Samuel, pero en otras circunstancias. Vamos a leerlo, y está en Primera de Samuel, en el capítulo 15, el verso 27. Y dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Para poder entender bien este versículo, pues es necesario que entendamos que en los versículos anteriores, Saúl fue confrontado por Samuel, por su desobediencia al Señor. Fue confrontado, le dice, ¿qué has hecho? No has obedecido al Señor. Y lo confronta fuertemente a Saúl. Y Saúl le pide que lo acompañe a presentar holocaustos a Jehová. Pero Samuel estaba tan indignado y dijo, no te voy a acompañar. Entonces se dio la vuelta y quería irse. Y en ese momento, en la desesperación, Saúl coge el manto se rasga. Se rasga. Y ahí pues justamente Samuel lo confronta y le dice, pues así te ha desechado Dios, ¿no? Le dice a Saúl por su desobediencia. Pero bien, este aspecto de tocar el manto, de su desesperación de Saúl, esa experiencia, nos hace ver pues dos tipos de líderes, ¿no? En primer lugar podemos ver a aquel líder que sabiendo que su ministerio va en decadencia, que su ministerio está en descenso, él intenta pues agarrarse de manto ajeno, de repente tratando de imitar formas y métodos ministeriales, con el objetivo pues de no ser retirado del ministerio. Por otro lado, también podemos ver a un líder que de repente ha perdido por completo el liderazgo y busca ansiosamente agarrarse de alguien o agarrarse de algo como un último intento de hacer un poquito más antes de que sea retirado del liderazgo. Este aspecto pues nos invita un poquito a recordar también algo que pasó en las Escrituras con algo similar a esto. Dios confronta a Elí. ¿Elí quién era? Elí era un sacerdote, ¿no? En la época de los jueces. Él era un sacerdote, pero este sacerdote trataba con liviandad
escucha bien esto, trataba con liviandad el pecado de sus hijos, ¿no? O sea, sus hijos sabían que estaban haciendo mal, pero no los reprendía, no los invitaba a un cambio, no los confrontaba, pues los trataba con mucha liviandad, no corregía el pecado de sus hijos. Y parte del castigo de Dios sobre esta actitud no solamente pues era la pérdida del ministerio sacerdotal, porque Dios lo iba a desechar del ministerio sacerdotal, sino que también como consecuencia de ese pecado, Dios cortó el liderazgo que tenía en su entorno, ¿no? Y lo reemplazó, eligió a otros. O sea, ni siquiera pudo transmitir a sus hijos porque sus hijos también estaban en pecado, ¿no? O sea, cortó el liderazgo y levantó a otro. Y en ese caso, pues fue Samuel, ¿no? Como lo dice. Ahora bien, es interesante ver lo que pasó realmente con Elí. Y esto está en Primera de Samuel, en el capítulo 2, del verso 27 en adelante. Pero lo que impacta más verdaderamente en esta historia de Elí es lo que dice el verso 36 de este segundo capítulo de Primera de Samuel. Primera de Samuel 2, 36. ¿Y qué dice? Dice, y el que hubiera quedado en tu casa, o sea, te está refiriéndose a Elí, y le dice, si alguno de tus descendientes va a quedar, ¿no? Después que yo intervenga, que te llame, le dice, y que, vamos a leer el 36, y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios a él, mira, si queda alguno de tus descendientes, va a tener que buscar a quien yo llame y le va a pedir un ministerio. Le va a pedir una moneda, un bocado de pan. En otras palabras, ¿eso qué significa? Mendicidad espiritual. Mendicidad espiritual. Justamente eso le pasó a Saúl. ¿Sabes? Este versículo impacta bastante porque hoy vemos realmente a aquellos que en algún momento estuvieron en la cumbre y que ahora ya ¿no? Y que de repente estuvieron en determinados sitios de liderazgo y que ahora no, y que ahora son realmente mendigos espirituales. Van de un sitio a otro sitio como de repente por dioseros, pidiendo ayuda para sobrevivir. Van de una iglesia en otra iglesia, de una organización a otra organización, pidiendo auxilio, tratando de ejercer su ministerio y que fueron desechados por Dios por su rebeldía o de su desobediencia o por perder el temor de Dios. Reflexionemos sobre eso. Otra de las consecuencias de la caída es la soledad. Realmente no sirvió para nada el clamor angustioso de súplica de Saúl a Samuel pidiendo que no lo abandonara. Y esto está en 1 Samuel 15:26. Y la escritura dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y la escritura señala que nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Fue desechado ya. Entonces, Saúl se iba a encontrar solo. Y qué interesante es esto porque, quiera o no aceptarse, la pérdida de liderazgo trae consigo, pues, no solamente una profunda soledad interna,
sino también, ¿qué pasa? Los seguidores se van, ¿no? Los admiradores, los compañeros se van de aquella persona que ha sido desechado como líder. Lastimosamente, pues, no muchos quieren acercarse a un líder fracasado. Van a enfrentar la soledad. Eso le pasó a Saúl. Ahora, no solamente enfrentó la soledad, sino que también experimentó el vacío. En primera de Samuel 16:14 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, qué interesante, porque esto nos invita a pensar, miren, si contristar o apagar el Espíritu Santo en nosotros produce tristeza, nostalgia y vacío, cuán triste y amargo será perder, pues, la presencia de Dios en tu vida. Creemos, pues, que no hay lenguaje para describir el vacío, que viviendo, pues, en las dimensiones de la plenitud espiritual y rebosante de fluir del Espíritu, pues se pueda sentir después una ausencia definitiva de la presencia del Espíritu en tu vida. ¿Habrá pérdida mayor que esta para un cristiano? ¿Sabes? La obediencia al Señor no es porque te va a generar algún tipo de consecuencias. Tu valoración tiene que estar que nuestra obediencia puede costarnos la presencia de Dios en nuestra vida. Y esa será la mayor pérdida, porque no hay otra mayor. Mira, tú puedes vivir sin dinero, tú puedes vivir sin amigos, tú puedes vivir sin padres, tú puedes vivir incluso sin esposa o con esposa, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? No puedes vivir sin el Espíritu Santo. Como cristiano, perder su presencia es perderlo todo. Perder la presencia del Espíritu Santo es quedar vacío. ¿Qué pasó con Saúl? No solamente experimentó también pues el tormento, el vacío, no solamente experimentó la soledad, el vacío, sino que también tormento y perturbación. En primera de Samuel 16:4 dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto, obviamente, pasó con el permiso de Dios. Saúl, miren, pasó de ser templo del Espíritu Santo, pasó a ser taller de los demonios. Usted de repente se preguntará, ¿es posible que esto pueda suceder? Claro que sí. Y podemos mencionarle muchísimas experiencias que hemos tenido. Un pastor, por ejemplo, tenía una experiencia con una persona, le vamos a poner de nombre Arturo, que era un joven dinámico, entusiasta, de repente con amplio y profundo conocimiento de la Biblia. Él aproximadamente tendría 25 años. Él fue pues enviado pues como obrero, ¿no?, a una zona a predicar el Evangelio, porque él tenía una pasión por la predicación del Evangelio, y también él continuamente pues combatía las falsas doctrinas. Se ganaba muy fácilmente pues el aprecio de los niños, de los jóvenes y también de los adultos. En ese momento pues en donde él estaba predicando y contando con la aceptación de todos, pareciera pues que ya había alcanzado él la cumbre, ¿no? E incluso se proyectaba pues un poquito para que podría de repente ir un poquito más allá. Pero 10 años después, este Arturo se había convertido pues
en una persona que al mirarlo no solamente causaba dolor y lástima, sino horror y espanto. Su personalidad expresaba diversas y horripilantes manifestaciones de locura, de violencia, de llanto, de gritos. Uh, Se podía ver de que pasaba noches sin dormir, manifestaba que escuchaba voces extrañas, ladraba, rebuznaba, pues comía zanahoria de repente como un animal, su rostro estaba totalmente desfigurado, su mentón y su pecho lleno de saliva, y muchas veces había intentado suicidarse. Él pasó por tratamientos psiquiátricos, médicos, consejería pastoral, prolongados periodos de ayuno de pastores sin hallar respuesta, aunque en algunos momentos tenía momentos de lucidez. ¿Qué pasó? Simplemente fue desechado porque llegó a perder el temor del Señor. Monstruosamente demente y atormentado había pasado 30 años de su vida. Realmente que Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros también, como iglesia, hemos experimentado personas que estando en el Señor, pues producto de sus muchas rebeldías, de sus rebeliones, también han terminado pues en esos, por esos comportamientos no sinceros, ¿no? Esos comportamientos de desafiar continuamente a Dios han terminado pues afectados en sus mentes, ¿no? Porque, bueno, no lo entendemos, porque Dios permite hasta tanto, no lo sabemos en algún momento, cuando estemos en la presencia del Señor lo entenderemos, pero hemos experimentado muchos casos así, en donde incluso hoy están ahorita recluidos, pues, en algunos centros psiquiátricos o de salud mental. Eso sucede hoy, mi querido hermano. Y eso le pasaba a Saúl, ¿no? Como consecuencia, pues, de su actitud, de su rebeldía, de estar continuamente, pues, enfrentando con Dios. También él tuvo turbación y miedo. Si no, podamos recordar cuando en su primer momento, cuando él estaba ejerciendo ya su ministerio del reinado, pues se enfrenta con Goliat, ¿no? Goliat estaba desafiando al pueblo y los llamaba pues a que uno de los guerreros de Israel venga para enfrentarse con Goliat. ¿Y qué hizo pues Saúl? Saúl simplemente tuvo miedo. La reacción de Saúl fue así. Y eso está en 1 Samuel, el capítulo 17, el verso 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora bien, carencia de decisión, fortaleza, fe y valor, pues simplemente mostraron para enfrentar el enemigo en esa época. Mire que estaba iniciando el ministerio. Sí, fue miedoso al inicio de su ministerio, ¿cuánto más sería ahora que había tocado fondo, que ya estaba en plena caída de la cumbre, en pleno descenso de la cumbre? Otro aspecto que también fue consecuencia de la caída fue la superstición. Lleno de temor, Saúl, por la amenaza de los filisteos, Saúl consulta a Jehová, dice las Escrituras, pero no tuvo respuesta. Hubo un silencio total de parte de Dios. En 1 Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea, ese fue el penúltimo peldaño de su descenso de la cumbre. Él
cayó en la oscuridad y que lo llevó a la superstición y a lo demoníaco antes, antes de enfrentar la muerte. En primera de Samuel 28:7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Miren hasta dónde llegó Saúl, ¿no? Es más, Saúl dio la orden de matar, ¿no?, a todas las personas que profetizaban, que eran adivinas, aquellos que consultaban a los demonios. Mandó a matar. Y sin embargo, en su desesperación, al no conseguir que Dios, o una respuesta de parte de Dios, él mismo va y pregunta, y dice, indaguen porque yo quiero ir a buscar una divina. Entonces uno pregunta, dice, ¿te parece extraño que Saúl haya llegado a ese grado, a ese nivel? ¿Te parece extraño? No es extraño, mi querido hermano, porque en nuestros tiempos hay tantos, pero tantos hombres, tantos líderes, tantos cristianos, que habiendo conocido la palabra de Dios, que habiendo experimentado el poder del Espíritu Santo, como Saúl, y ejerciendo también un liderazgo espiritual, se encuentran pues atrapados en las filosofías del esoterismo, del naturismo, de la curandería, de las prácticas de adivinación, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que se encuentran en un descenso rápido, rápido de la cumbre. El último peldaño que experimentó Saúl fue la muerte. Herido por los filisteos, pidió ser rematado por su propio escudero. Vamos a leer, dice Primera de Samuel 31:4, dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásena con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudo no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¡Wow! Una muerte, la muerte de Saúl, matizada pues de desobediencia, de derrota, de fracaso, de superstición y de actitudes de suicidio. Un hombre que lo levantó, que lo puso Dios, ¿y cómo termina? Ahora te pregunto, ¿te han impactado las escenas finales de esta historia, de la historia de Saúl? A mí me impacta un poquito más. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo las escrituras y escuchamos, leemos y meditamos el lamento de David y el pueblo, no por la muerte de Saúl, que eso está registrado en segunda de Samuel, en el capítulo 1 de los versos del 19 al 27, en ese lamento del pueblo y de David, continuamente se expresa una y otra vez, ¿cómo han caído estos valientes? David y el pueblo, refiriéndose pues a Saúl y a todas y a sus hijos, ¿no?, entre ellos a Jonatán, ¿no?, dice, ¿cómo han caído estos valientes? Una expresión de dolor. Pero prestemos atención a este verso 21. Vamos a segunda de Samuel, el capítulo 1, el verso 21. Y miren lo que dice. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. En otras palabras, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que está resaltando? Pues David
no en su lamento. ¿Cómo murió Saúl? Y murió como si no hubiese tenido la bendición del llamamiento, como si no hubiera tenido la bendición de la unción, si no hubiera tenido la bendición del poder del Espíritu Santo, como si no hubiera tenido la bendición de ser el primer rey, el privilegio de ser rey. ¿Cómo han caído estos valientes? Meditemos sobre esto. Hoy, tal vez, ante la alarmante y sorprendente caída de miles de líderes cristianos, este lamento de David por la caída de Saúl sigue resonando en ese eco nostálgico de centenas o de repente de miles de congregaciones que lloran y lamentan la caída y muerte espiritual de hombres ungidos, con grandes ministerios, con dones sobrenaturales, con talentos naturales, con privilegios y gloria, de los cuales de repente en algún momento todos pensaban, jamás se va a caer de la cumbre. Pero sin embargo, lo hicieron, cayeron y el pueblo ora, clama y llora por ellos. ¿Cómo han caído estos valientes? Tal vez podríamos recordar un poquito también la vida de Sansón, un hombre llamado por Dios desde el vientre de su madre para ser el líder de Israel. Y su vida, si bien es cierto, él experimentó el llamamiento, el poder de Dios, su vida se caracterizó por una constante desobediencia al mandato de Dios. ¿Y cómo terminó su vida? Capturado por los enemigos de Israel, los mismos filisteos. Y cuando estaban en una fiesta, en una reunión, ¿qué expresaron? Vamos a leerlo y meditemos sobre esto. Jueces 16:25. Y dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron en las columnas. Un hombre que experimentó el llamado de Dios. Un hombre que experimentó la unción de Dios sobre su vida. Un hombre que experimentó el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Sin embargo, terminó siendo el juguete de sus enemigos. ¿Cómo han caído estos valientes? Mi querido hermano, la vida de Saúl es muy ilustrativa para nosotros. Mantengámonos firmes. Vamos a tener tentaciones en todo lugar. No demos lugar al orgullo, a la soberbia. No pensemos continuamente que estamos muy bien. Evaluémonos continuamente. También mantente firme en tus creencias. No quiebres principios. Saúl llegó hasta la superstición. La vida de Saúl es para reflexionar bastante y poderla aplicar a nuestra vida. Podemos experimentar soledad y vacío. Lo peor que nos pueda pasar, si, como dijimos,
si entristecemos o apagamos el espíritu en nuestra vida nos causa dolor, imagínate no sentir su presencia en nuestra vida. No hay palabras para describir eso. Y si no hay la presencia de Dios en tu vida, todo se pierde, mi querido hermano. Tengamos en cuenta eso. Vivamos para la gloria de Dios y continuamente revisemos nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos invitas a un cambio, nos invitas a reflexionar, nos invitas también a evaluar nuestra vida. Señor, que tu Santo Espíritu continuamente nos redarguya. Continuamente, Señor, nos invite a reflexionar nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos invite continuamente a tener esa comunión contigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos invite, pues, continuamente a escuchar tu voz. Que nos invite a vivir para tu gloria. Señor, ayúdanos a que cuando hagamos nuestra evaluación en nuestra vida, no lo hagamos de una manera subjetiva, sino objetiva, según tu palabra, Señor. Y allí verdaderamente saldrá a la luz cómo realmente somos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi querido hermano, reflexionemos sobre la lección de hoy. Que pasen unas felices fiestas. Que Dios los bendiga.